Hola y bienvenido. Mi nombre es Nayeli Xiomara Castellón Guzmán y pertenezco al grupo número 8 de microanatomía. Hoy exploraremos la fascinante organización microscópica de distintas glándulas del cuerpo humano, observando cómo su estructura refleja sus funciones vitales. A lo largo de este recorrido analizaremos glándulas puramente endocrinas, otras exócrinas y también glándulas mixtas, como por ejemplo el páncreas, que combina la secreción interna y externa con un mismo organismo. También comprenderemos cómo cada una de ellas se compone de unidades funcionales específicas como acinos, folículos, cordones o islotes, y cómo mediante conductos o vasos liberan sus productos hacia el torrente sanguíneo o hacia las cavidades corporales. Así que quédate y aprendamos más de la microanatomía de las glándulas del cuerpo. Lógica. Vamos a empezar por orden. Primero, el hígado es la glándula más grande del cuerpo y el órgano interno más voluminoso. Pesa cerca de 1.5 kilogramos, lo que representa un 2.5 del peso corporal total. Está ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen y está protegido por la parrilla costal y cubierto por la cápsula de Gleason, un tejido conjuntivo fibroso. El hígado tiene una función mixta, exócrino al producir bilis y endocrino al sintetizar proteínas plasmáticas como factores de coagulación, metabolitos, entre otros. Empecemos con el corte AH1114 del parénquima hepático a pequeño aumento. En este corte vamos a apreciar la organización general del lobulillo hepático clásico, que lo podemos ver señalado. Tiene forma hexagonal. En el centro vamos a ver a la vena central, hacia la que drenan los sinusoides hepáticos, los espacios más claros del corte, que los podemos ver acá señalados. Entre ellos se observan los cordones celulares de hepatocitos, que son hileras oscuras que irradian desde la vena central hacia la periferia. En los vértices del hexágono están los espacios porta o triadas portales, que contienen una rama de la vena porta que lleva sangre rica en nutrientes, una rama de la arteria hepática que aporta oxígeno y un conductillo biliar revestido por epitelio cúbico simple, encargado de drenar la bilis. Esta disposición permite el flujo sanguíneo y biliar coordinado dentro del parénquima hepático. Ahora acerquémonos a este corte. El espacio porta a mayor aumento, de lo que les hablaba. En este corte observamos a mayor detalle la tríada portal. La vena porta aparece con luz amplia y una pared delgada, como lo estamos señalando. La arteria hepática con luz más pequeña y pared gruesa, y el conductillo biliar con epitelio cúbico simple y citoplasma claro. En ocasiones se distingue también un vaso linfático de contorno irregular. Todo este conjunto se encuentra rodeado por el tejido conectivo laxo, que sostiene las estructuras y facilita la comunicación entre sangre, bilis y linfa. Es una zona esencial donde convergen los sistemas vasculares del hígado. Ahora hagamos un zoom más grande en esta imagen y veamos el corte AH27, donde vamos a hablar de los ya mencionados cordones hepáticos y sinusoides. En este aumento mayor se observan los cordones de hepatocitos dispuestos radialmente en torno a la vena central. Entre ellos fluyen los sinusoides hepáticos, que son capilares fenestrados que permiten el intercambio entre la sangre y los hepatocitos. Dentro de los sinusoides se encuentran las células de Cooper, macrófagos fijos que fagocitan desechos y microorganismos. Este diseño conviene al hígado porque es un órgano altamente funcional, capaz de filtrar, transformar y de capturar sustancias, además de participar en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Por lo tanto, su estructura y forma es esencial de la forma que se ve predispuesta en el corte. Y no olvidemos el corte AH1116, una microfotografía de un hepatocito. En este corte podemos observar a detalle la organización estructural del hepatocito y su relación con los vasos sinusoidales. En la parte superior se distingue la luz del sinusoide, por donde circula la sangre cargada de nutrientes. Esa sangre está separada del hepatocito por un endotelio fenestrado, cuyos poros o fenestraciones permiten el paso de plasma hacia el espacio edice, una delgada zona de intercambio. Del lado del hepatocito se aprecian sus microvellosidades, que son pequeñas prolongaciones que amplían la superficie de contacto y van a facilitar el paso de los metabolitos.
Dentro del citoplasma resaltan los gránulos de glucógeno, que son básicamente depósitos de energía que el hígado libera cuando disminuye la glucosa en sangre. También se observan numerosas mitocondrias que generan la energía necesaria para las funciones metabólicas y pues van a tener un extenso retículo endoplásmico rugoso donde sintetizan proteínas plasmáticas. Finalmente, los ribosomas los vamos a ver libres, marcados por la letra R. Estos elaboran básicamente enzimas propias del metabolismo hepático. Muy bien, ahora vamos a seguir este viaje con las vías biliares extrahepáticas, en este caso, pues la vesícula biliar en el corte H11-18. En este corte se observa la vesícula biliar cuya función se dice es almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado, lo que es cierto, pero ahondemos en esto. En la parte superior vamos a distinguir la luz de la vesícula donde se acumula esta bilis, pero luego vemos la mucosa, que presenta pliegues y proyecciones que aumentan la superficie de absorción. Esta está tapizada por un epitelio cilíndrico simple, cuyas células tienen microvellosidades que facilitan la absorción del agua y de sales biliares. Debajo vamos a ver a la lámina propia, formada por tejido conectivo laxo, con vasos y fibras elásticas que le van a dar soporte. Finalmente, la muscular externa, que está compuesta por fibras musculares lisas, dispuestas en distintas direcciones que al encontrarse entre sí van a expulsar la bilis hacia el conducto colédoco, ya antes conocido, ¿no? Y de ahí al duodeno durante la digestión. En conjunto, los cortes del hígado y la vesícula biliar revelan un sistema hepatobiliar perfectamente integrado. El hígado produce y modifica la bilis, mientras que la vesícula la concentra y la libera en el momento adecuado. Bajo el microscopio, esta relación demuestra la precisión funcional del cuerpo humano para mantener el equilibrio metabólico y digestivo. Sigamos. Ya hablamos del hígado y ahora le corresponde al páncreas. Vamos a hablar entonces de esta glándula con una función muy interesante. El páncreas es singular porque está escondido detrás del estómago, donde su anatomía se va a volver arte y fisiología en un mismo orden. Pertenece tanto al sistema digestivo como al endocrino, pues combina en un solo cuerpo dos naturalezas, una exócrina encargada de liberar enzimas al duodeno para descomponer los alimentos y otra endocrina que básicamente va dedicada a regular los niveles de glucosa en la sangre mediante delicadas señales hormonales. Entonces, empecemos con este corte de acá. El AH11-13 bajo el microscopio, que nos está abriendo una ventana al páncreas exócrino, un territorio de precisión y simetría. Los lobulillos pancreáticos que se revelan como pequeños universos separados entre sí por tabiques de tejido conectivo interlobular, por donde van a viajar discretamente vasos sanguíneos, arterias, venas y conductos excretores, entre ellos los conductillos interlobulares. Lo podemos ver bien separados por acá. Dentro de cada uno, los acinos pancreáticos se disponen como racimos de vida microscópica. En ellos vamos a ver células acinares serosas con forma piramidal, cada una de ellas con un núcleo redondeado que descansa en la base y un citoplasma dividido en dos regiones, en una región basófila y en una región basófila teñida por la abundancia del retículo endoplásmico rugoso y la acidófila en la cúspide, donde se concentran los gránulos de zimógeno, guardianes de enzimas digestivas aún dormidas. Ahí van a reposar esperando su señal la tripsina, la quimotripsina, las lipasas y amilasas, que serán liberadas hacia el conducto intercalar, ese diminuto canal que nace en el corazón del acino. Muy bien, ahora vámonos en este viaje más de cerca al corte AH57. Nos acercamos más. El acino ahora muestra su centro, donde se asoman las células centroacinares, las primeras mensajeras del conducto de Bol o conducto intercalar. Su citoplasma pálido contrasta con el de las células vecinas y su misión es clara: secretar un fluido rico en bicarbonato y agua que servirá para neutralizar el quimo ácido que el estómago envía hacia el duodeno. Podemos ver aquí cada una de sus partes. Desde ahí,
El camino del jugo pancreático se ramifica primero por los conductillos interlobulares del epitelio cúbico bajo y luego por los conductos interlobulillares hasta converger en el gran conducto de Wirsung, la autopista final hacia el duodeno. Y nada de esto va a ocurrir al azar. Dos mensajeras químicas, la secretina y la colestoquinina, coordinan la orquesta. La secretina ordena a las células de los conductos liberar bicarbonato, mientras que la colecistoquinina impulsa a las células acinares a expulsar sus enzimas digestivas. Así, en una perfecta armonía, el páncreas prepara su contribución al banquete de la digestión. Hablemos entonces del corte AH1612. Aquí la escena cambia de tono. Aparece la porción endocrina representada por los islotes de Langerhans, pequeñas islas de luz entre un mar de acinos pancreáticos. Estas agrupaciones celulares altamente vascularizadas se rodean de tejido conectivo y de una red de capilares sanguíneos que les proporcionan nutrientes y les permiten la difusión de hormonas. En su interior conviven distintas poblaciones de células. Número 1 tenemos las células alfa, situadas en la periferia que secretan el glucagón. Luego las células beta, que se concentran hacia el centro produciendo la insulina. Y luego tenemos las células delta, que liberan la somatostatina, y unas pocas células PP que generan polipeptido pancreático. Ya sus siglas nos lo dicen para recordarlas, ¿verdad? Cada una cumple su papel en un equilibrio perfecto. La insulina desciende el nivel de la glucosa en la sangre y el glucagón la eleva. Juntas mantienen esta armonía metabólica en el cuerpo como si de una balanza se tratara y ambas buscan este equilibrio perfecto. Así, el páncreas revela su doble identidad, un órgano digestivo y una glándula endocrina, una unión de fuerza y sutileza donde la función y la forma se entrelazan con una admirable exactitud. Muy bien, ahora nos corresponde hablar de la histología de la hipófisis. Vamos a viajar en este momento al corazón del sistema endocrino para explorar una de sus glándulas más fascinantes, la hipófisis, también conocida como glándula. Exactamente. Pequeña en tamaño pero inmensa en poder, se encuentra en la base del encéfalo, protegida por la silla turca del esfenoides y unida al hipotálamo, en el cual mantiene un diálogo constante para coordinar funciones hormonales del cuerpo. Muy bien, empecemos entonces con este corte. El AH16-1 es un corte sagital de la hipófisis. En este corte podemos observar la visión general de la glándula. Con estas letras vamos a ubicarnos que corresponden a estos nombres. Se distinguen claramente sus grandes dominios, la adenopófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior. La adenopófisis de origen epitelial deriva de la bolsa de Raque y está compuesta por tres regiones bien definidas. La pars distalis, que es la porción más amplia donde se concentran las células glandulares secretoras. La pars intermedia, una franja delgada donde pueden aparecer pequeños quistes que son restos embrionarios de esta misma, y la pars tuberalis, que abraza el tallo infundibular. Pero entonces pasemos a la neurohipófisis. En cambio, tiene origen neuroectodérmico y está formada por la pars nervosa y el tallo infundibular. Ambas regiones trabajan en sincronía con el hipotálamo para almacenar y liberar hormonas, como por ejemplo la oxitocina o la vasopresina, fundamentales para ya sea la regulación del equilibrio hídrico o la función uterina. Así, desde este primer corte, la hipófisis se nos presenta como una dualidad perfecta, una mitad glandular y una mitad nerviosa, enlazadas en propósito y estructura. Al aumentar la imagen tenemos al corte 16-2, la pars distalis a mayor aumento. Al aumentar la imagen, el tejido de la adenopófisis revela su auténtico dinamismo. Aquí vamos a distinguir algunas células. Primero, las células acidófilas, que se tiñen de rosado con eosina. En ellas vamos a encontrar a las somatotropas encargadas de secretar la hormona del crecimiento, GH, y las mamatropas que producen la prolactina encargadas de estimular la lactancia. Luego vamos a tener a las basófilas, que teñidas con violeta
En ellas vamos a encontrar las tirotropas, productoras de TSH para estimular la glándula tiroides, y las gonadotropas, que liberan FSH y LH para la función ovárica y testicular. Y las corticotropas, que secretan ACTH y actúan sobre la corteza suprarrenal. Vamos a ver también a las células cromófobas, pálidas y discretas. Representan células en reposo que han descargado su contenido hormonal y esperan un nuevo ciclo de secreción, básicamente. Entre estas células discurren los sinusoides, que son capilares de tipo fenestrado también, que permiten que las hormonas recién liberadas entren en la circulación. En conjunto, esta imagen nos muestra una fábrica viva donde cada célula trabaja en armonía para regular el metabolismo. Punto a resaltar, creo que otro que volvimos a mencionar son los capilares fenestrados, característicos en aquellos órganos de gran actividad metabólica. Hablemos ahora entonces del tercer corte histológico, el AH16-4, corte de la neurohipófisis a mayor aumento. Aquí la estructura cambia radicalmente, la pars nervosa domina completamente el campo. La neurohipófisis no posee células secretoras, pero actúa como un depósito y centro de liberación de hormonas sintetizadas por el hipotálamo. En el tejido podemos reconocer distintas, como por ejemplo las fibras nerviosas señaladas con la letra F en el corte del tracto hipotálamo hipofisario, que transportan las hormonas desde los núcleos supraóptico y supraventricular desde el hipotálamo. Los pituicitos, que son células gliales de sostén, que rodean las fibras de núcleos pequeños, con núcleos pequeños y alargados, son de sostén, como su descripción nos lo dice. Y los cuerpos de Herring, señalados con H, que son visibles como acúmulos rosados, donde se va a almacenar la oxitocina y la vasopresina antes de su liberación en los capilares. Cada detalle en este corte nos muestra un resumen básico, que es la colaboración entre el sistema nervioso y el endocrino. Mientras el hipotálamo produce, la hipófisis almacena y libera. Muy bien, podemos decir que la hipófisis es una auténtica glándula maestra. Combina la precisión de una parte glandular, que es la adenohipófisis, con la eficiencia de una parte nerviosa, que es la neurohipófisis, formando un eje inseparable con el hipotálamo. Pues como lo he explicado, estos trabajan en conjunto entre producción y liberación. Desde las células acidófilas, las basófilas y cromófobas de la pars distalis hasta los pituicitos de la fibras nerviosas y cuerpos de Herring de la pars nervosa, todo en esta glándula está diseñado para mantener la homeostasis. Viajemos entonces ahora hacia otro lado. En la base del cuello, como un pequeño faro que regula la energía del cuerpo, se encuentra la glándula tiroides. Su silueta se extiende con dos lóbulos laterales unidos por un istmo, y en algunos cuerpos se presenta incluso un lóbulo piramidal, vestigio de su origen embrionario, en una evaginación del epitelio faríngeo. Parece discreta, pero es la guardiana del ritmo vital. Esta dirige el metabolismo, la temperatura y el pulso interno de la vida. Pero entonces hablemos ahora de una de sus partes principales, la tiroides. Al observar el corte AH16-5, el microscopio se convierte nuevamente en esa lupa de información a este universo. Aparecen los folículos tiroideos señalados con la letra F, redondos, perfectos, cada uno es un pequeño laboratorio donde se fabrican las hormonas que encienden el metabolismo. El borde de cada folículo, resaltado con una F nuevamente, está formado por una única capa de células foliculares, un epitelio cúbico simple, que con precisión química producen tiroglobulina, que es la gran molécula precursora de las T3 y las T4. En el centro del folículo reposa el coloide, una masa rosada, densa y brillante que actúa como almacén extracelular de esa tiroglobulina, lista para transformarse en energía. Pero la escena guarda un segundo actor. Veámoslo.
Entre las células foliculares se ocultan las células parafoliculares, señaladas con la letra C, o extrafoliculares, que secretan calcitonina, que es la hormona encargada de disminuir los niveles de calcio en sangre. Rodeando todo, el tejido conectivo intrafolicular deja entrever una red de capilares como los ríos microscópicos que transforman las hormonas recién creadas hacia el terreno sanguíneo. El corte parece una ciudad viva totalmente, con los folículos siendo sus fábricas, el coloide su depósito, las células C son sus guardianas del equilibrio, de que todo esté en orden, y en este delicado paisaje o esta ciudad, la forma es función y la función es nuevamente la vida. Hablemos ahora de la paratiroides. Si giramos el lente, encontramos en el corte AH167 a sus discretas aliadas, las glándulas paratiroides, 4 pequeños óvalos situados en la parte posterior de la tiroides. De la tercera a la cuarta bolsa faríngea nacen estas piezas maestras del control del calcio. En el campo microscópico aparecen las células principales señaladas con la letra P, pequeñas, numerosas, de núcleo redondo. Son las verdaderas obreras, producen la hormona paratiroidea que aumenta el calcio en la sangre al estimular la reabsorción ósea. Cerca de ellas se distinguen las células oxífilas con la letra O, más grandes, con un citoplasma acidófilo teñido de un rosa profundo. Son menos abundantes y aparecen hacia los 6 o 7 años, multiplicándose con la edad como un reloj histológico del tiempo. Entre las P y las O serpentean capilares y tejido conectivo, alimentando y sosteniendo cada célula. Mientras la tiroides baja el calcio con calcitonina, la paratiroides lo eleva con PTH. Son fuerzas opuestas que trabajan en un concepto como respiración, es decir, una inhala y la otra exhala. En apenas unos milímetros de tejido, la naturaleza diseña un diálogo perfecto ya mencionado. La tiroides, con sus folículos y células C, gobierna la energía. La paratiroides, con sus células P y O, vela por el calcio. Ambas, invisibles a la vista, sostienen la armonía interior del cuerpo humano. En su silencio microscópico, cada célula canta la misma melodía, que es el equilibrio de nuestro cuerpo nuevamente. Extenuante, ¿verdad? Pero tranquilo, viajero microscópico, ya estamos llegando hacia el final. Hablemos entonces de los cortes AH168 y AH169. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué órgano crees que son parte? Dímelo, tal vez sabes la respuesta. Bueno, vamos a adentrarnos a hablar de la glándula suprarrenal. En lo alto de cada riñón, como 2 sombreros protectores, descansan las glándulas suprarrenales o adrenales. Son pequeños órganos triangulares, pero de gran poder. Son glándulas endocrinas pares situadas en el retroperitoneo y cada una alberga 2 mundos totalmente distintos. Vamos a ahondar entonces en ellos. Hablemos entonces de una de sus primeras partes, que es la corteza, señalada con la letra C, y luego la médula, señalada con la letra M. En el corte AH168, al observarlas a pequeño aumento, se revela su arquitectura general: una cápsula que las envuelve, una corteza luminosa que ocupa la periferia y una médula central, más oscura, palpitante de vasos y de vida. Muy bien, muy bien. Profundicemos ahora con el corte AH168. La capa más externa es la cápsula de tejido conectivo colágeno. Esta es gruesa y resistente, formada por fibras colágenas densas y vasos sanguíneos que penetran en el interior. Su función es clara: proteger la glándula, mantener su forma y permitir la entrada de los vasos que nutrirán la corteza. Bajo de ella se extiende la corteza, señalada con la letra C, que representa cerca del 90% del peso total del órgano. Su origen embrionario proviene del epitelio mesodérmico del celoma urogenital y su tarea es vital: producir hormonas esteroideas derivadas del colesterol.
En este aumento, la corteza, señalada con las letras en el corte, se aprecia como una banda clara y amplia, mientras que el centro muestra a la médula más oscura, característica de su gran vascularización. La médula tiene un origen, se forma a partir de células que migran desde los ganglios simpáticos derivados de la cresta neural. Estas células se transforman en células cromafines encargadas de sintetizar catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, las hormonas de la respuesta que hacen que nuestro cerebro o luche o huya. Así, el corte AH16-8 nos muestra un equilibrio entre estructura y función, la cápsula que protege, la corteza que regula y la médula que reacciona ante estímulos. Muy bien, ahora entonces hablemos del corte AH16-9, que vamos en este viaje a acercarnos un poco más en la histología. Al aumentar el enfoque, el corte nos permite adentrarnos en las tres zonas de la corteza adrenal. Sí, esta se divide en tres zonas que se distinguen con gran claridad. Número 1, la zona glomerular, con la letra G, es la primera capa situada justo debajo de la cápsula. Aquí, las células se agrupan en arcos unidos compactos y su misión es producir mineralocorticoides como lo es la aldosterona. ¿Qué van a hacer estos? Regular sodio, potasio y la presión arterial, que serían las funciones de esta zona. Luego, la zona número 2, que es la fasciculada, con la letra F en el corte, es la más ancha y llamativa, con largas hileras de células organizadas en cordones paralelos, separada por capilares sinusoidales. Sus células de citoplasma claro y espumoso son conocidas como esponiocitos. Ellas producen glucocorticoides, especialmente cortisol, la hormona del estrés, que regula el metabolismo de los nutrientes y prepara al cuerpo para responder ante la tensión, como por ejemplo al grabar este video. Luego tenemos la zona reticular con la letra R. Es la capa más interna de la corteza. Aquí las células son pequeñas y acidófilas, dispuestas en una red irregular. Su especialidad es la síntesis de andrógenos suprarrenales como la DHEA y la androstenediona, hormonas que contribuyen al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, sobre todo antes de la pubertad, que esa sería la función principal, digámoslo. Finalmente, en el centro encontramos la médula con la letra M. Es una extensión del sistema nervioso simpático. Está formada por células macrofines que actúan como neuronas secretoras. Ellas liberan adrenalina y noradrenalina, desencadenando un torrente de energía. ¿Cómo se ve esto? Con el aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial y del nivel de la glucosa, preparando al cuerpo para actuar o para escapar en el momento. En síntesis, estos cortes, el AH16-8 y el AH16-9, revelan una máquina de trabajo perfecto. La cápsula que resguarda, les mencionaba, la corteza que fabrica los esteroides para regular el metabolismo y los electrolitos, y la médula que como un relámpago nervioso libera catecolaminas para enfrentar el peligro. Pregunta rápida, ¿cuáles eran estas catecolaminas? Exacto. Un solo órgano tiene dos orígenes, el mesodérmico y neural, y una misma meta, mantener la homeostasis corporal, en trabajo con todas las otras glándulas que ya mencionamos. Espero hayas podido entender al máximo estas glándulas. Recuerda repasar. Toda esta información la puedes encontrar en el libro de Ross, 8ª edición, o Gardner, 3ª edición. Gracias por tu atención y espero que el video haya sido de tu agrado. ¡Feliz día!